de los árboles, de los árboles, de los árboles, de los árboles, y al final, pues, de una cosa, pues al final ya se va calentando y pues yo estuve y le faltaba un tornillo a la jabonera, Solución, ¿qué hice? Meterme dentro del foro, presentarme como un eventual director de camping, atenderles, contestarles muy educadamente, terminé firmando un acuerdo con ellos. Vale, aquí eso es interesante, el tema que has mostrado, en primer lugar, humildad, una reacción pronta, pero porque una persona hable mal de nosotros, ¿deberíamos empezar a temblar? Cuando... Yo básicamente... yo básicamente en mi vida, que eso luego me imagino que va con todos, en mi vida, con los años, he ido, vamos, ahora, y antes me importaba mucho lo que decían de mí, ahora básicamente me la trae del país. Efectivamente. Una cosa es, una vez que estamos también, o que alguien tiene canales para hablar, siempre van a hablar de nosotros, estemos o no estemos. Entonces tenemos que empezar a desarrollar ya sea un cierto sentido, y si luego estamos hablando desde el punto de vista de marcas, unos procedimientos para aprender a valorar las crisis y cuándo debemos entrar. Porque siempre van a hablar, si yo estoy aquí, alguien estará diciendo, mira, ese es muy chiquitito, habla raro, o es gordo, o es flaco, lo que sea. Pero yo no puedo considerar eso una crisis. Que lo diga 1, 2, 3, 4. Ahora, si lo dice el 90% en un sitio y yo estoy en un bar y lo que quiero es ligar, ahí sí puedo considerar que es una crisis, ¿no? Tenemos que empezar a valorar, uno, ¿qué puede ser una crisis desde el punto de vista de temas que se hablan de nosotros? Si consideramos que el tema de árboles, por ejemplo, un camping puede ser un factor diferencial para que se decanten por ti o se vayan a otro sitio, puede decir, uy, quizás aquí tengo que actuar. Segundo lugar, además del tema, tenemos que considerar el número de conversaciones que se generan al respecto. ¿Por qué? Porque apenas alguien nos puede criticar, no deberíamos temblar, sino decir, oye, tengo este tema aquí, déjame ver, se repite el tema. Creo que debería estar actuando. Déjame hablar internamente a ver cómo lo soluciono. 3. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos públicamente también, porque nos podemos comprometer a algo. Y una vez dicho en público, lo vas a tener que hacer. ¿Vale? Cuarto lugar, una vez que hemos visto cuáles son los temas que pueden ser sensibles para nosotros, cuáles son los volúmenes de conversación que también pudieran ser sensibles, el silencio es lo peor que podemos hacer. ¿Por qué? Porque si callas, van a decir que algo ocultas. Aquí voy a pedir un off the record, ¿vale? Pero experiencias vividas en proyectos, así que manos arriba. Entonces no lo cuento, ¿vale? Pero sí recuerdo un caso que me tocó vivir, por ejemplo, y un caso que se ha podido solventar mucho mejor. Hace unos 3 años, estando en una cuenta de Telefónica, no sé si recordaréis que Telefónica había anunciado un ERE. Y claro, cuando dicen una empresa, en la situación de crisis en la que vivíamos, una empresa que desde su cuenta de responsabilidad corporativa hablaba, responsabilidad corporativa tiene que ver internamente y externamente, todo el tema de empleados, anunció un ERE y la gente empezó a arremeter en contra de la empresa. ¿Cómo vais a estar despidiendo personas con la crisis que hay, etcétera? Después sucedió, ¿vale? Eso venía uno, cuando empieza a ver eso, el anuncio del ERE, el volumen de las conversaciones, cuando tú monitorizas, venía así, subiendo. Luego un anuncio de una junta de accionistas de Telefónica, que no fue en el Reino Unido, donde uno de los directivos, quizás esto sí lo recordaréis, estaba jugando con el iPad, que decían jugando con los marcianitos. Pues la televisión lo captó y el pico de los comentarios fue brutal. ¿Qué pasa? Independientemente de este momento, que si una persona se aburre en un determinado momento, vamos a suponer que el blog de Boris ahora está jugando los marcianitos en vez de estar hablando en el Twitter, que es lo que está haciendo, ¿vale? Un ERE podría estar justificado si fuese algo que es para el bienestar. Cuando tú tienes que vigilar, desde el punto de vista de responsabilidad corporativa, tienes que vigilar el bienestar de tus accionistas y de tus empleados para que una empresa sea competitiva y así que sea sostenible a largo plazo, un ERE era justificable. Pues la directiva fue de la cuenta de Telefónica de no vamos a hablar, vamos a quedarnos callados. Y la cosa fue peor. La gente fue a decir, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no respondéis? Vosotros venís hablando siempre del tema de la sostenibilidad, de las buenas prácticas, ¿qué pasa? Y mientras había gente que estaba criticando a la empresa, por otro lado había gente que le estaba defendiendo.
Por ejemplo, Jesús Encinar, que es un emprendedor bastante reconocido, había publicado un post donde argumentaba por qué el ERE de Telefónica era una opción correcta. Y varias personas comentando en el hilo lo estaban defendiendo. Entonces, muchas veces nos asustamos y resulta que podemos tener una opinión válida y que hay personas que lo comparten. Entonces, de este aprendizaje surgieron dos cosas. Uno, cuando tú tienes una postura, tienes que tener medios propios para comunicarla. Y aquí viene que tengas una web optimizada, que tengas un blog donde tú puedas manifestar tu opinión sin tener quizás la censura o tener que pasar por los medios de terceros. Dar contenidos, crear activos digitales, una nota de prensa, etcétera, donde lo digas honestamente. Honestidad ante todo, ojo. Pues si me van a venir por aquí, no estoy hablando de... Porque ahí viene luego cuando tú trabajas como marca, cuando estás en medios sociales. Tienes que trabajar la honestidad, la transparencia, la humildad. Y si tú creas activos digitales y por otro lado has procurado generar a tu alrededor una comunidad a la cual tú le das una oferta de valor, esa comunidad te recompensa. Y esa comunidad es la que va a salir a tu defensa. Lo mejor que tú puedes hacer es no salir tú de bravucón a pelear y decir, oye, que eso que tú dices es mentira o lo que fuera. Tú procura generar activos digitales y procura tener una comunidad a tu alrededor que va a salir a tu defensa. Y eso es muy importante. Y luego hay otros también parámetros cuando generas situaciones complejas en tus canales. Si alguien te viene a criticar, por ejemplo, alguien te dice, utilizaste un filtro que no era, eso está geolocalizado que no era. Si te has equivocado, admítelo. Para eso hay unas buenas prácticas del community management y una de esas prácticas también es no alimentes al troll. Lo básico. Para que los trolls se están poniendo... Se están poniendo... Ya están aquí, aquí los estoy alimentando yo. ¿Vale? Yo estoy diciendo desde el punto de vista de batallas vividas nosotros, es siempre una comunicación transparente. Cuando te equivocas tienes que admitirlo. Nunca comprometerte en público a cosas que no vas a realizar porque te va a salir mucho peor. Es mejor contar hasta 10 o hasta el número que sea y esperar que pasen las cosas. No meterse en temas espinosos, evitemos temas como la política, la religión o el deporte. E intentemos mantener siempre una conversación lo más cordial posible. Si no la puedes tener, lo mejor es evitarla. Solo un momentito antes de que lo cojáis, que sé que tenéis para mucho, y lo mío es muy breve, muy breve, muy breve. Al hilo de lo que dice Eleazar, simplemente me gustaría hacer una pequeña reflexión y pensar que cuando a veces nos están llegando comentarios de este tipo, pues con un aspecto negativo que le están metiendo ahí, parece que nos están metiendo el dedo en la llaga y que lo hagan para fastidiar, nos podemos hasta llegar a cecar y decir, oh, tengo una crisis, me da el telele, ¿no? Y estamos perdiendo el punto de vista importante, ¿no? El norte, que es decir, bueno, resulta que tengo la suerte, entre comillas, porque según cómo lo haga, bueno, pues sí que puede hacer un poco de pupa, pero en general es una suerte siempre que nuestro público, nuestra audiencia, nuestros amigos, la gente que nos está escuchando, nos dé valoraciones, nos haga llegar feedback. Es que realmente eso vale muchísimo, ¿vale? Entonces que lo sopesemos y que pensemos que tanto los comentarios positivos que tanto nos gusta, que a veces simplemente podemos decir gracias y dejarlos pasar, como los negativos con los que a veces nos da ahí el telele, pues igual realmente nos están aportando muchísimo, que nos da pie a eso, a valorarlo y a decir, venga, oye, si cambio esto, además de que mi negocio va a ir un poquito mejor, se me va a ver, voy a estar trabajando en mi reputación. Entonces, nos lo están nada más gratis, chicos, aprovecharlo. Yo voy a contar un caso de, como siempre que cuando como modelo no quiero intervenir, solo cuento casos personales, ¿vale? Hace como 3 semanas, un mes, una cosa así, un tipejo, se puede de otra manera, me comenta una foto mía de Instagram de hace muchos más días, en la que directamente me ataca a mí. Pero no solo me ataca a mí, sino que esa foto es la foto de cumpleaños de mi padre, en la que le felicité, en la que tiene 90 comentarios positivos, y este tío, sin conocernos de nada, sin seguirnos de nada, sin nada, directamente me pone el comentario negativo. Yo obviamente le dije que quería decir con esto. El tío sigue vacilando. Todos mis amigos están deseando entrar como bestias, vamos. Y dije no, o sea, porque no merece la pena. O sea, es lo que dices tú. O sea, si toda tu gente te apoya, toda tu gente te dice que no pasa nada, ¿por qué te vas a molestar por el comentario de un tío que busca una foto tuya de hace 20 días para decirte una tontería que realmente es
Y más, en este caso, aún toco más la fibra, porque es la foto con mi padre que está por ahí, en su cumpleaños, con un montón de comentarios positivos y con todo. Pues bueno, ¿qué hice yo? Contestarlo educadamente, siguió y al final lo dejé. ¿Por qué? Porque no merece la pena. Entonces, con gente esta, con comentarios de estos, no merece la pena, sin más. Si me permitís. Prometo ser breve. Aquí pasa más gente en la buena, lo siento. Siempre que dicen eso, Lo siento. acaban peor. Así es, lo siento. No, una cosa, es que quiero hacer el hilo de lo que hacía Ana, antes que se me olvide. Cuando muchas veces nos asustamos con un comentario negativo, también recuerdo otro proyecto, cuando, por ejemplo, los jóvenes al hablar en medios sociales, y lo veis por Twitter, son, desde el punto de vista del lenguaje, pueden ser muy virulentos, utilizan 1000 tacos, mira, me cago en todos tus santos, etcétera, ¿no? Y resulta que muchas veces uno cuando ve eso, uy, me asusto, y no responde. Tiene que intentar reflexionar, a veces como las marcas, que si alguien se puede estar quejando más allá del lenguaje, puede tener una razón válida por hacerlo. Entonces, respira profundo y procura preguntar qué sucede o si puedes ayudar en algo, e incluso una persona que ha estado en contra de ti puede convertirse en prescriptor. Y se lo digo también, por ejemplo, en casos que hemos visto de eso, de telecomunicaciones o banca, donde la gente, es verdad que muchas veces, desde el punto de vista del servicios, han sido bastante puteados, y luego cuando los ayudas son los principales defensores. Venga, tranquilos, ¿eh? Nos están troleando. No puteando, pero... Sabes lo que se siente, ¿verdad? Pero no funciona. Yo no estoy nada de acuerdo con lo de no alimentes al troll. No estoy además nada de acuerdo en las máximas, ni en internet, ni en la vida en general. Yo creo que hay momentos en que sí que hay que contestar al troll. Si te lo pasas bien y lo puedes reconducir y tienes un rato divertido, pues a lo mejor es la mejor manera de poder responder al troll. Bueno, ya el comentario serio. Sintético, que no breve. Sobre las crisis de reputación, yo creo que lo importante, que todavía no se acaba de hacer bien, es la medición. No se trata solamente de la monitorización, ver cuánta gente está interviniendo, el número de mensajes, etcétera, sino verdaderamente darle una medida adecuada a cuál es la situación que estamos teniendo y que nos puede afectar. ¿Qué es lo que pasa en Internet? Pues bueno, pues que igual un comentario negativo que tú puedes tener de tu empresa o de tu persona, si se hace fuera de tu ámbito, no lo sabes, en Internet lo sabes, con lo cual eso nos da un elemento que nos hace reaccionar de una determinada manera. Internet también se dice, también en la... Esperemos que no se produzca la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, yo voy metiendo mis cosas, es un elemento de amplificación. Y entonces, en teoría, bueno, y en la práctica, un comentario negativo lleva a muchísima más gente. Tiene un comentario negativo que se puede hacer un cliente de un restaurante que sale a la puerta y dice, pues, mal cenado, o lo que sea. Y luego la tercera medida, todo esto se me acaba de ocurrir, ¿eh? La tercera medida, bueno, queda bien. Es el tiempo. Luego lo reciclo. Es el tiempo, que además es una cosa que se me ha olvidado decir antes, ¿no? El que dura mucho en el tiempo. Es decir, antes comentaba con el caso este del procurador, que siempre sigue estando ahí, y que bueno, está relacionado con lo que es el tema del derecho al olvido. Yo digo que el derecho al olvido no me gusta, a mí me gusta el derecho al recuerdo, y que realmente lo importante es que a las cosas le demos la justa importancia, de que si un tío hace 20 años hizo una cosa, pues un tío hace 20 años hizo una cosa, y ya está. Porque realmente, incluso tal y como está configurado actualmente, el derecho al olvido, bueno, supongo que lo sabéis todos, pero es un planteamiento que se hizo por unos abogados precisamente de aquí de España, en relación a las indexaciones, es decir, a los enlaces que podían aparecer en determinadas búsquedas. Entonces, a raíz de eso, a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, surge, o se aprueba, como digamos, este concepto por el cual, digamos, que tienes derecho a que determinadas indexaciones no aparezcan sobre ti, cuando afecten a tu intimidad o cuando afecten a unos determinados derechos. El problema es que suele haber una colisión de derechos, el derecho a saber, el derecho a la información, etcétera, ¿no? Y que ahora pues Google se va a encontrar con una situación en la cual un montón de gente le está pidiendo cosas que a ver un poco cómo las resuelve y hasta qué punto las tiene que resolver Google y hasta qué punto esto puede afectar a la propia neutralidad de la red. Por eso para mí es más importante, en vez de dotarnos estas herramientas, tener un poco de racionalidad a la hora de hacer el sentido común, hacer la evaluación de las cosas. Están nerviosos, chicos. Está así. Ya por fin. Se llama nervioso. No, comentar un poco que, joder, parece una tontería, pero que dices de decir la verdad,
Es algo que a mí me comentaban en la facultad. Yo soy periodista, pues si alguien no lo sabe. Estudié periodismo en la Universidad del País Vasco. Y una de las cosas que me decían en comunicación corporativa es, cuando tengas una crisis, lo primero que tienes que decir, y nadie hace por caso a la universidad, es di la verdad. O sea, lo primero que tienes que hacer, di la verdad. Comentaban en aquella época un caso que hubo con unos primos a los que les fallaban los frenos, y salir y decir, oye, sí, nos han fallado los frenos, hemos tenido fallos de producción, ha pasado esto, no pasa nada, os vamos a ver para los coches, punto. Pero al final la gente se empeña en meterse en mentiras, en decir lo que no es, en hablar de un despido en diferido que se cobraba una cosa de no sé qué, y pasa lo que pasa. Y luego también hablando de... Es que al final me quedo en blanco porque se ha puesto a hablar de tantas cosas. Sí. Y luego ya me acuerdo de lo mío. ¿Quieres ir al baño? Si me dejas un segundo. Venga, tira. Vale, es que justamente al hilo de lo que acaba de decir Bori, pues yo tuve la suerte se dio la circunstancia de que cuando surgió la crisis de Toyota, yo trabajaba en la comunicación de Toyota, y justo de repente se montó por un caso de un accidente que hubo bastante gordo y desencadenó una crisis de reputación muy grande. Fue una crisis muy bien gestionada, que sale realmente como ejemplo de buena gestión en muchos manuales. Al final se alineó toda la comunicación internacional y lo que se hizo es, de libro, ser transparente, contactar con todas las personas que tenían un Toyota en todos los países, es decir, te ofrecemos gratuitamente que vengas, de hecho una llamada, ven por favor al taller, te lo vamos a revisar todo, si hay cualquier problema te lo vamos a poner a punto, te lo vamos a devolver, sin ningún tipo de fallo de garantía. Y la verdad que la reacción de los clientes de Toyota y de los potenciales clientes que tenían en ese momento relación con la marca fue estupenda. Yo no sé si alguien quiere comentar algo. Lucas, que has venido tarde, ¿quieres hablar algo? Que siempre hablas, ¿no? Estoy aquí. Bueno, yo iba a tocar un tema que siempre es un poco escabroso. Espera, yo acabo aquí, ya me acuerdo lo que quería decir. Pues ahora lo cuentas, espera. ¿Quién de vosotros aquí tiene niños? Hay unos cuantos, vale. ¿Alguno de vosotros publica de sus hijos abiertamente en redes sociales? Yo solo en Instagram. Solo en Instagram. ¿Y queréis alguien hablar de esto? ¿Por qué lo hacéis? ¿Tema de seguridad, privacidad? ¿Qué opináis vosotros? Yo antes de tema quiero hacer una pequeña pregunta. ¿Cuántos de aquí hacen la compra habitual en Mercadona? No, parece una tontería, pero quiero que levantéis la mano los que compráis en Mercadona habitualmente. ¿Habéis interactuado alguna vez con Mercadona en redes sociales? No. ¿Por qué? Porque no tienen redes sociales. No, es cierto. Tanto el caso de Coca-Cola hace ya años, ya no tanto, como Apple, como Mercadona, no tienen clientes, tienen fans. O sea, es acojonante. La gente justifica que vaya a Mercadona a comprar. La gente justifica que se haya gastado 600, 900, 1000 euros en un iPhone. No, es que es un móvil que tiene una cámara muy buena, que tiene un sistema operativo, y es que es acojonante. Y entonces cuando hay alguien que ataca una de las marcas, como decía el compañero, que ataca alguna de las marcas, los fans, que no son clientes, son puñeteros fans, salen a hablar bien de ella. Y es el caso de Mercadona, que no tiene redes sociales, pero que en redes sociales tú buscas Mercadona y poca gente habla más de Mercadona porque son fans. Es el caso de Coca-Cola hace unos años. La primera página que hubo de Coca-Cola en Facebook no era creada por la empresa en Atlanta ni en España, era una página creada por los propios fans. O sea, había gente que creó la página de Coca-Cola porque le gustaba la Coca-Cola. Solo es el anuncio, de hecho. Sí, solo es el anuncio. Solo el anuncio de somos los dueños de Coca-Cola o de la marca o los dos chavales estos. Por eso te digo, o sea, que me parece impresionante que en el caso de que existe reputación, hay mucha gente que sale en defensa y hay otros casos en los que la marca ni se entera, o sea, es que o no se entera o no tiene que decir nada porque ya tienen los fans montados desde casa. Pues yo había hecho una pregunta,
Y bueno, hablando de niños, yo como no tengo niños, al final. Yo tengo una hermana pequeña, tengo una hermana mayor y una hermana pequeña de ahora tiene 12 años. Y sí que es cierto que el tema de las fotos que sube ella, en casa tenemos movidas al respecto, porque dice, hostia... Es un filtro anti-spam, ¿no? ¿Eh? Un filtro anti-spam. Ojalá. No, pero hostia, una niña de 12 años que sube fotos a Instagram y que ya empieza a subir selfies a Instagram, quieras que no, es un problema. Cerveza. No era para ti, pero... No, el problema es si ya no sabéis. Bueno, sobre el tema niños, en general la gente no tiene ni idea de hasta qué punto se trafica con información a través de internet y hasta qué punto existe información sobre nosotros recogida en multitud de registros y hablamos de la propia administración. Cuando hablas de gente que trabaja esto con mucha profundidad, etcétera, te quedas verdaderamente asustado de toda la información que está recogida sobre nosotros. Entonces, si ya nuestro ámbito de protección es muy pequeño, sobre todo sobre unas personas sobre las cuales como padres tenemos la responsabilidad de proteger y que además que estamos tomando decisiones por ellos que les pueden afectar en su futuro, yo no veo nada conveniente, cada uno que haga lo que quiera, pero yo no veo nada conveniente el que haya información sobre menores en internet, no ya porque pueda llegar a manos de pederastas, existe lo que es el morphing, que es coger fotos en actividades sexuales explícitas, cambiarles la cara, etc. No solo por eso, es decir, es por todo el flujo y tráfico de información. Yo quiero hacer una pregunta aquí al señor abogado. Ya, beso de gente. La primera le voy a pedir la segunda consulta. No sé quién me dijo eso, pero es una buena. No, es el tema de padres que cuando ya saben el sexo del hijo, tal y cual, y antes de tenerlo, crean cuentas tanto de Twitter como de correo, más que nada para que no se las quiten. Y es lo que dicen. Las generaciones del futuro van a tener muy jodido pillar un buen nombre. Entonces, ¿qué opináis vosotros y qué opina el señor abogado del tema de coger nombres para neonatos o recién nacidos? Venga, hablad vosotros. Los que tenéis niños, los que vais a tener, los que hablad algunos. Los que cojáis cuentas por coger. Para voltearlas. Yo tengo así. ¿Qué opináis? ¿Y subplasmadas? Ahí ya tenemos. Yo opino. Levántate. Cuéntanos quién eres. Hola. Brevemente. Luego ya habla. Yo opino que al margen de posibles riesgos en la red para menores, me parece interesante darles el derecho a elegir lo que se comparte en la red. Que luego se hacen mayores y pueden empezar a ver que hemos compartido fotos de ellos, quizás ellos no hubieran compartido. Por lo tanto, ¿estás de acuerdo en no subir fotos? No. Esa misma vergüenza que pasa es cuando llevas al primo o a las novias a casa y el padre empieza a sacar el álbum, ¿no? Claro, es lo que iba a decir yo. Ninguno de nosotros queremos ver fotos nuestras de 12 años. Pues es lo que pasa. O menos, sí. Tampoco. Es que no sé, ahora estamos hablando de compartir como padres en las redes y que tengan su derecho y tal, pero a mí me apuntaron a Vanity y me hicieron una exhibición cuando tenía 3 años, es decir, tampoco estoy muy frustrada por A ti te mola el rollo. No, pero que hay veces buscamos una trascendencia en el tema. Pero no está en YouTube y puede acceder a alguien dentro de 50 años. O sí, porque igual ha habido un padre que ha cogido sus cintas de DVD y las ha pasado, de pues busca el vídeo y no pasa nada. Y aparte de esto, mira, cuando hago los talleres de Instagram y demás, yo siempre cuento una historia. No sé. Imagínate si tienes niños, ¿vale? Imagínate que tú coges un taco de fotos de tus hijos, vas paseando por el Paso de Independencia y a todo el mundo que te cruzas le das una foto de tu hijo. No, yo me estaba refiriendo al hecho de que ellos decidan... Ya. Imagínate el caso, ¿vale? Tú vas dando fotos de tus hijos, pero es que no solo das foto de tus hijos a un desconocido. Por detrás les escribes dónde vive, a qué colegio va, cuál es su comida favorita, cuál es su juguete favorito. O sea, le estás dando tantísima información a gente que no conoces de nada, de un niño que está desprotegido, que no tiene ni legalmente ni no legalmente manera de defenderse ante eso, que es muy peligroso. Y más aún si geolocalizamos fotos. Eso ya es el... Vamos. Escucha, yo que sé, creo que hay un alto porcentaje, que esto no se podrá decir el señor abogado, No lo sé. de cuando hay delitos contra menores,
suele ser alguien del ambiente. No hace falta que le cuelgues los datos en internet. Probablemente sea el primo, el tío, el panadero, el abuelo o el no sé cuántos. ¿O no? Con eso lo quiero decir que hay que colgar fotos de menores en internet, cada uno hace lo que quiere. Sí, cada uno haga lo que quiera. El tema de la información sobre los menores en internet, desde el momento que yo guardo las fotos, mis fotos personales en mi ordenador, pues... o te las mando a ti, que eso se hace. Mira papá, te mando vía WhatsApp la niña en el parque. Es que esas fotos están circulando. Es que las fotos están en la red. No, pues con más razón, es decir. Que pensamos, no, pero que pensamos. Hay veces que por... yo uso sobre todo Instagram. Por poner una foto mía con mi hija en Instagram. Está más expuesta que compartiendo las fotos vía correo electrónico, vía WhatsApp o vía no sé qué. A ver, cuando determinada gente decimos estas cosas que he dicho yo, no estamos juzgando ni comportamientos paternos, ni estamos juzgando ni haciendo juicios de valor. Lo que estamos intentando señalar es que no se sabe, reitero, la cantidad de tráfico de datos, de información, etcétera, que hay, y los usos que hay con todas estas cuestiones. Es decir, hackeo de tu ordenador, la información que puede haber a través de de tu cámara web, que dices, pero bueno, es que todo se vende, todo se trafica, todo tiene algo. Entonces, es cierto que dices, bueno, puedes adoptar esa postura, no tú personalmente, sino en general, decir, bueno, ¿cómo se va a saber? Pues, ¿qué más me da? No, se trata de precisamente de cómo se está haciendo, pongamos las cosas lo más difíciles posible. A ver, sobre el tema de si compartir o no compartir, primero, si no quieres que nada circule por ningún sitio, pues no lo compartas, ¿vale? Por otro lado, también tenemos que vivir una realidad, estamos interconectados, queramos o no, y en cuanto a los niños, vamos a tener que empezarles a educar sobre esta realidad. Entonces, cosas que hay que hacer, por ejemplo, hablando con padres, que varios ya me han comentado cómo hacen con ellos, pues hacen que empiecen en los medios sociales y tutelan su presencia, y les enseñan y les acompañan, y procuran tener una relación de confianza, porque si no los niños puede ser que se abran un perfil por ahí y estén hablando con quien no sabe qué. Un momento, perdóname que te interrumpa. ¿De qué estamos hablando? ¿De los niños, de los menores activos en las redes sociales o de los padres que comparten? Porque son dos cosas. Yo estoy hablando de la presencia de, independientemente de quién es el que la gestione. Es la presencia de menores en redes sociales. Entonces, claro, hay una parte que siempre va a quedar como el buen entender de lo que haga un padre. Y un padre creo que, por lo general, busca lo mejor para su hijo. Entonces, simplemente que procuren no dar información. A ver, yo soy venezolano, llevo ya 6 años viviendo en España. Y a veces veo algunas cosas y digo, joder, si yo estuviera en Venezuela, yo no geolocalizaría, yo no compartiría información de con quién ando, ni haría ciertas cosas. Aquí a veces compartimos demasiado. Yo creo que tenemos que dejar de ser tan naif. Y a veces vemos series de televisión con que tú pongas una foto en Instagram de tu mascota tal que tiene un nombre X. La gente sepa dónde naciste y puede con eso descubrir tu password. Si nos queremos poner aquí un poco, que otra vez una peli que se llamaba Atrápame si puedes, que era de mago, y le sacaron así la información del password a un tío. Entonces, podemos vivir en completa, diría yo, en completa crisis o temor de lo que hacemos y dejamos de hacer cosas, o hacemos cosas con un poco de cabeza. Y más aún, con estas personas que van creciendo, que se sienten luego presionados porque es que mis amiguitos tienen y yo no tengo, es que puede hacer eso. Pues mejor llévalos de la mano y explícales todo esto antes de que pueda ser muy tarde. Y para eso, para el tema de redes sociales, para los jóvenes, una buena manera de hacerlo, hay espacios para ello. Está, por ejemplo, Disney tiene el Club Penguin, luego tienes, las niñas tienen la American Girl, y hay redes sociales para niños donde los mensajes están encriptados, donde no se intercambia información de las personas, ni siquiera se intercambian fotos, son avatares o de una muñeca o de un pingüino, y le ayudas a ellos a satisfacer un poco a los menores su necesidad de socializar, porque es inherente a todos nosotros, y por otro lado los vas educando al respecto, porque si no los educas hoy y los estás protegiendo todo el tiempo, y el día que ya tengan 18 salgan por ahí, pues menudo problema tienen y se están haciendo selfies en posiciones poco condecorosas, etc. A ver, aquí Unai, habla Unai, si queréis hablar a alguien más, ¿tú ahora quieres hablar? Pues venga, después de Unai hablas tú. A ver, Pero no te vayas, Lucas, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, Lucas. Ven aquí, ven aquí. Solo quiero trolear al troll.
Dale fuerte, venga, que te cedo el... Mercadona tiene página.